¿Cómo han estado? Bendecidos. Bendecidos. Amén, aleluya, así me gusta. Gloria a Dios, sí. Gloria al Señor, sea bendito el nombre del Señor. Qué bueno que está aquí, en el mejor lugar. No hay mejor lugar que estar, que es, ¿verdad?, en la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, dice, a la casa del Señor iremos, porque es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Un día yo entendí ese versículo. Un día yo lo entendí y el Señor me hizo entenderlo privándome de mi libertad. Anhelaba yo ir a la iglesia, hermano, y no podía salir de un lugar donde me había metido el Señor. Y a veces menospreciamos el venir a la iglesia. Lo hacemos cuando tenemos tiempo, le damos al Señor, le diezmamos el tiempo, le damos poquito de nuestro tiempo, cuando Él es tan bueno y misericordioso y Él nos da todo. Bueno, siguiendo con el libro de Eclesiastés, vamos a estar en el capítulo 7, el contraste entre la sabiduría y la necedad. Me he gozado, brother, yo estudiando el capítulo 7, muy interesante. Seguimos ahí. ¿Ya le hacía falta la mesa redonda? Sí, a mí me hacía falta ya. Le digo al pastor, no los vaya a pasar la del COVID, que muchos ya no regresaron. El Señor lo va a traer. A mí una vez hay un hermano se apartó del Señor, dejó de congregarse, y el Señor lo traigo de la nariz, de las orejitas. Bueno, ¿ya tiene el capítulo 7? El contraste entre la sabiduría y la necedad. ¿Sabe qué es un contraste? Una oposición. Lo bueno y lo malo, el guapo y el feo. Ok, me avisa cuando ya tenga el capítulo 7. Amén. Mire, vamos a seguir allí. El predicador va a seguir argumentando y va a utilizar varios proverbios, contrastando entre lo que es sabio y lo que es necio. Después de tanta opulencia, ¿verdad?, después de tanta pompa, ya en el acabose de sus días, se sienta a meditar, se sienta a pensar en todo lo que ha hecho y a meditar en todo el provecho que sacó, y a darse cuenta que muchas veces perdió el tiempo. La sabiduría de Salomón también le trajo a él malas experiencias, debido a que empezó a olvidarse de la palabra de Dios. Entonces, mire, hay un dicho que dice que lejos de Dios, cerca del mundo, ¿verdad? Tanta sabiduría y al borde del desconsuelo. Qué terrible. Imagínense, el más sabio. Y a continuación él va a ilustrarlo todo con proverbios que están ahí en el libro de Eclesiastés. Voy a empezar haciéndole una pregunta al aire antes de que entremos en materia. ¿Usted sabe qué es un epitafio? Un epitafio. Ok, un epitafio es esa inscripción que hacen en las tumbas, que ponen ahí como una frase que fulano de tal, buen padre, o fue un buen hijo, un siervo de Dios. Eso es un epitafio. En algunos hasta dice, gracias que te lo llevaste. Los versículos del 1 al 4 son una reflexión entre la muerte y la vida. Por eso le digo que si sabe que es un epitafio, porque Salomón, mire, va a comenzar allí. Vamos a entrar de una vez sin leer el pasaje por asunto del tiempo. ¿Sabes qué me gusta de este cuarto? Que no hay reloj. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, no me lo enseñe, bro. Dice el verso 1, dice: mejor es la buena fama, fíjate, que el buen ungüento, o sea, el buen perfume. Dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sabes que la ambición más preciada de un hombre en aquella época, y debería de ser también en la nuestra, ¿verdad?, era dejar una buena reputación? Era dejar un legado honorable a la posteridad lejana. Por eso Salomón dice que la buena fama, o sea, el buen nombre, o sea, la buena reputación, es mejor porque eso perdura después de la muerte. La reputación. En cambio, un buen perfume se desvanece con las horas, y peor si lo compraste made in China o lo compraste en la Rose a 2x5. se disipa. Cabe resaltar, mira, que en aquellos días tener un buen perfume
Ok, no era algo común. No era tan fácil tener un perfume caro. No cualquiera tenía en su closet un Versace, un Hugo Boss. No, eso era un gusto nada más de los que tenían billete, ¿verdad? Mira, mejor el día de la muerte, dice, que el día del nacimiento. ¿Por qué dijo esto Salomón? Bueno, el pensamiento de él está estrechamente relacionado con lo anterior. Mira, si la vida de un hombre es tal que deja atrás de sí un buen nombre, entonces el día de su muerte es mejor que el de su nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque al nacer tienes ante ti la incertidumbre, tienes ante ti el temor, el trabajo, problemas, no sabes. Por eso es mejor, si has dejado un buen nombre, dice Salomón, es mejor el día de la muerte, ¿verdad? Salomón habla de la muerte, claro, dentro del marco judío. Ellos creen que todos ellos, por ser el pueblo escogido de Dios, descansan cuando mueren en el seno de Abraham, en la presencia de Dios, ¿verdad? Mejor es el día de la muerte, dice, que el día de nacimiento, siempre y cuando dejes un buen nombre. Pero algunos, híjole, ¿no? Algunos dejan otras cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. El verso 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello, dice, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mire, donde hay luto a causa de la muerte, que es el pensamiento de Salomón, de acuerdo a los versos anteriores, dice él que es mejor. ¿Y por qué? Mire, porque en el luto por la pérdida hay sensibilidad para reflexionar en la vida, y también para predicar el evangelio, porque el corazón está sensible. Porque en el luto por la pérdida, como le digo, hay sensibilidad. En cambio, donde hay banquete, donde hay fiesta y hay jolgorio, ahí el corazón está insensible. Insensible. Por eso cuando hay algunas personas que dicen que Dios los mandó a predicar a la discoteca, o los ven por allá en la Aurora Avenue y dice, hermano, ya vi su carro, andaba repartiendo tratados, dice. Sí. Dice el verso 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza, dice, del rostro se enmendará el corazón. Fíjate, yo leo estas cosas y digo, Salomón no tenía nada que hacer, pero es pura sabiduría, brother. Mira, dice, es mejor cuando hay tristeza, porque allí hay reflexión. Mientras hay risa, o sea, banquete y fiesta, no hay tiempo para reflexionar, ni en la muerte, ni mucho menos en Dios. Cuando no tenemos trabajo, ahí estamos, no faltamos a las reuniones de oración, no faltamos a la mesa redonda. Y ahí estamos, hermano, ayúdeme a orar por un carro, dice, porque no tengo carro para ir a trabajar. Viene Dios, le da el carro, y ahora el tremendo ya no viene porque ahora tiene carro para hacer overtime. Hey, hermano, ahora Dios te dio trabajo y te olvidaste del que te dio el trabajo. Qué tremendo, ¿no? En cambio, mire, cuando el rostro está triste, hace que reflexionemos. Hace que reflexionemos y que enmendemos muchas malas actitudes que muchas veces tenemos. El verso 4, mire cómo dice el otro proverbio. Dice, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos, dice, en la casa en que hay alegría. En el corazón de los insensatos, un insensato, hermano, es un necio. El corazón del sabio, dice, está en la casa de luto. Mire, esta es la conclusión que él dio a los otros versos anteriores, de lo que dijo en el verso 2 y en el 3. Mire, el hombre que reconoce el lado serio de la vida y sabe dónde aprender lecciones de alto significado moral, se encontrará familiarizado con escenas de dolor y sufrimiento y reflexionará sobre ellas, el sabio. Pero el corazón del necio, no, mire, le voy a dar una definición de necio. Mire, un necio, dice el diccionario bíblico. Siempre que busque una definición, búsquela en un diccionario bíblico, no en el de la Real Academia Española. Las definiciones seculares son muy diferentes. Mire, un necio, dice el diccionario, dice que está fuerte, pero aquí vemos puro varón de guerra, ¿verdad? Dice que es estúpido, lerdo, dice, odia el conocimiento. Fíjate lo que es un necio. Odia el conocimiento, dice, no se deleita en el entendimiento. Mire cómo dice, su deporte es hacer travesuras.
Su corazón proclama algo, dice, su boca lo vomita y luego se alimenta de ello. Oh, ¡qué tremendo! No lo escribí yo, eso es del diccionario. Ok, dice, mire, luego se alimenta de ello, dice, habla tonterías, fíjese, que él mismo después se las cree. Y te las cuenta. Y si no le sigue su juego, se enoja, porque no eres como él. El necio que no piensa en nada más que en el goce presente y en cómo hacer que la vida transcurra agradablemente, se aleja de las escenas tristes y va solo donde puede ahogar sus preocupaciones y ser desconsiderado y alegre. Mire, el necio solo piensa en el goce, al cuerpo lo que pida. Es viernes, dice, y el cuerpo lo sabe, dice. Al cuerpo lo que pida, a gozar y a gozar, que el mundo se va a acabar, dice. Y ni se acuerda que la verdadera vida comienza con la muerte. Mire el verso 5. Dice, mejor es oír. Fíjate qué interesante proverbio. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Wow, la reprensión del sabio, ¿qué significa eso? Mira, la reprensión del sabio puede herir momentáneamente. Porque ¿a quién le gusta que le digan la verdad? A nadie, La verdad peca pero incomoda, dice. No peca pero incomoda, dice el dicho. Pero si es sabio, mire, el que te reprendió porque estábamos equivocados y necesitábamos corrección. ¿Sabías que hay personas que se creen tan sabios que no les gusta la instrucción y tampoco la corrección? No hay mayor necedad. Le encontré este proverbio en un libro, me gustó. Dice que no hay mayor necedad que estar equivocado. Y aún peor, dice, no admitir corrección. Mire, hay personas que en la necedad de su error se aferran a ello porque lo consideran su propia verdad y se empeñan en vivir en el error. ¿Qué es la canción de los necios? Dice que es mejor la reprensión del sabio que la canción de un necio. La canción de un necio son esas lisonjas. Esas lisonjas para evitar la verdad que lastima, o opiniones irresponsables, como algunos le dicen al hombre: varón, usted sí es mi gallo, porque usted tiene 3 mujeres. Y si tú le dices, hermano, eso está incorrecto. No, ¿y por qué? No le hagas caso, dice. Esa es la canción de un necio, que le da lisonjas a aquel que está en el error. Mejor que te reprenda un necio, porque eso va a corregir tu vida y va a corregir tu caminar, que un necio te esté alabando tus errores. Dice el verso 6. Mire, verso 6. Porque la risa del necio, fíjate cómo dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Dice, también esto es vanidad. ¿Qué es el estrépito de los espinos? ¿Ha tirado alguna vez? Bueno, en mi país le decimos chiribisquera. No sé en México cómo le dicen. Los como bejucos y hojas secas que tiras al fuego, que ramas secas que truenan y hacen un gran escándalo, pero luego se apaga. Ese es el estrépito de los espinos. Esa bulla hasta truena, pero no dura nada y se acaba. Mira, el crujir es el estrépito. Así como truena cuando echas al fuego la hojarasca, arde por un rato, pero se apaga pronto. Mire, así es la canción del necio, como cosa ilusoria que pasa pronto. Dice el verso 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mira, ¿cómo se oprime a un hombre sabio? Interesante. Con una dádiva. O sea, con un soborno. Cuando hay soborno, hasta el más sabio se vuelve tonto. Mira, como dicen por ahí, por la plata baila el chango, dicen en México, ¿verdad? Mira cómo dice, yo te voy a leer yo voy a ir, quédate tú allí en Eclesiastés, yo voy a ir a un pasaje que tengo aquí, Éxodo 23:8, dice, no recibirás presente, dice, porque el presente, o sea, el regalo, el soborno, o sea, ciega a los que ven.
Fíjate qué terrible. Mire, y pervierte las palabras de los justos. O sea, increíble, ¿no? Hay personas que se venden por una moneda. Cambian su buen juicio por unos centavos. Y en algunos lugares, hermano, la buena ofrenda hace entontecer el juicio del ministro. Lo digo porque yo le digo que el gato es blanco porque tengo los pelos en la mano. Dice el verso 8, mire, mejor es el fin del negocio que su principio. Fíjese, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué significa eso? Mire, el fin es mejor, ¿sabe por qué? Porque entonces podemos formarnos un juicio correcto acerca de algún asunto. Cuando se termina, meditas y dices en qué metiste la pata y en qué no, para que reflexiones e enmendar el camino. Dice, ¿verdad? Y podemos ver cuál era el propósito y sabemos si algo ha sido ventajoso, si ha sido próspero o si no. El sufrido de espíritu, o sea, el de paciencia. Mire, la paciencia es mejor que la altivez. El altivo y orgulloso rápido se prende. Se engorila con nada. Por eso dice, mire, dice el verso 9. Fíjate cómo dice. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Verso 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca digas que te iba mejor cuando andabas en el mundo. Nunca digas eso. Eso no es sabio, dice Salomón. Que digas, ay, antes me iba mejor. Nunca preguntes eso. Dice eso, nunca. Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dice el 11. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Mira, buena es la enseñanza, o sea, la ciencia va. Pero si va acompañada de herencia, dice Salomón. Es provechoso para los vivos, o sea, los que ven el sol. Es como decir, mira, se murió Juan, tan sabio que era. Oye, pero no le dejó nada a la esposa y a la familia. O sea, buena es la enseñanza. Oh, qué gran predicador, el hermano Panchito. Pero se murió. ¿Y qué le dejó a la familia? No, hombre, le dejó unas deudas. Pero vieras cómo sabía Biblia. Dice, buena es la ciencia, o sea, el conocimiento, con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Por eso mira lo que dice el verso 12. Dice, porque escudo es la ciencia, dice. Fíjate. Y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira, la sabiduría se asemeja al dinero porque ambas cosas ofrecen protección. Es bueno el dinero. Porque, oye, es necesario. Yo cuando vas a pagar la luz, no le dices a la compañía de la luz que vengo aquí, voy a orar por usted. Vamos a orar por recibo. No, él quiere que le pagues. Se necesita el dinero. Dice, mira, con dinero uno puede asegurarse contra pérdidas físicas y financieras. Mientras que la sabiduría te provee protección también como un escudo para que no te engañen y para que no te destruyan espiritualmente. Hay mucha gente ahora que no quiere saber nada de Dios porque le metieron ahí cosas turbias y después se decepcionaron. Y hoy no quieren saber nada de la iglesia. La sabiduría es superior al dinero porque preserva no solo las fortunas materiales de sus poseedores, sino también la vida. Porque mira, porque si tienes dinero y no tienes sabiduría, te vuelves loco. Imagínate a alguien que se saca la lotería y no hay sabiduría. Queda sin dinero rápido. ¿Sabes que Dios como buen padre sabe hasta dónde nos puede dar y hasta dónde nos echa a perder? Porque el dinero hay que aprender a tenerlo en la cartera, no en el corazón. Mira el verso 13 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira, qué interesante. Fíjate, el sentido de este proverbio es que nadie puede contender contra el poder de Dios. Eso es lo que Salomón está queriendo decir.
¿verdad? No está diciendo que alguien es torcido en su conducta o pensamientos porque Dios así lo hizo. Y porque algunos se esconden detrás de eso y dicen, ¿y qué? Así me hizo Dios. Oye, ¿por qué eres tan tremendo? Es que así me hizo Dios. Dice, no, Dios no te hizo así. Al final Salomón lo va a decir. Al final vamos a ver lo que dice el proverbista. Dice, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Mira, el sentido, como te digo, es enseñar que nadie puede contender contra el poder de Dios. Mira, la Biblia dice que varón y hembra los creó, pero el hombre quiere inventar otro sexo. O sea, no, Dios ya definió las cosas. El hombre, como le digo, a veces se escuda detrás de eso. Le dice a la esposa, ay, le dice, no seas tan mentiroso. Ay, así me hizo Dios, dice. Verso 14, dice, en el día del bien, pues goza del bien. Y en el día de la adversidad, dice, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de que el hombre no halle nada después de él, o nada halle después de él. O sea, todo proviene de Dios, la adversidad y el bien. Mire, los cristianos, hoy en día, cuando hay tiempos adversos, se ponen a echarle la culpa al diablo. Y no, hermano. Mire, ¿sabe qué decía Job? Allí en Job capítulo 2, verso 7, mire lo que decía Job. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Mire, dice el verso 8, y tomaba Job un tiesto. ¿Sabe qué es un tiesto? Un pedazo de barro, de olla. Dice, tomaba, imagínese un tiesto para rascarse con él. Imagínese. Es como se laceraba, me imagino yo, rascándose de la sarna que tenía. Mire, dice, y él estaba sentado en medio de ceniza, verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. El verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Sabe qué es fatuo? Dice una versión. A mí casi no me gustan las versiones muy modernas porque a veces golpean mucho y me lastima el corazón. Soy bien sensible. Dice una versión, has hablado como cualquier mujer estúpida. Eso no lo puedo predicar desde el púlpito. Mejor que diga la palabra, usar un eufemismo para que no se sienta agredido nadie. Dice, como cualquiera de las mujeres fatuas, dice, has hablado. Dice, ¿qué? Le dice Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, la adversidad. O sea, es imposible que Dios te haga daño. O sea, está hablando del tiempo adverso. ¿Por qué es necesario que tengamos tiempos difíciles? Para que aprendamos a depender de Dios. Para que forjemos nuestro carácter. Porque ¿cuándo se forja nuestro carácter? En la adversidad. En la adversidad, cuando viene el tiempo difícil. Pero hay que saber entender. Recuerdo una vez que el pastor nos ponía allí en el grupo de los varones que no confundamos la prueba con a veces cosas que hacemos nosotros mismos, el resultado de nuestras malas decisiones. Porque a veces decimos, ay hermano, estoy en la prueba, la mujer no me deja ir a la iglesia. No, pues te casaste con una filistea. Eso no es prueba, ese es el resultado de las malas decisiones que tomaste, ¿verdad? Entonces, mire, en conclusión, debemos vivir, agradeciendo a Dios en todo lo que Él nos da, entendiendo que todo proviene de Dios y que Dios nunca nos va a dar algo que no podamos llevar. ¿Por qué? Porque Él es justo y es un Padre bueno. Verso 15. Todo esto he visto, dice Salomón. A mí me gozaba en este versículo porque dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Yo dije, en los días en que andaba en... ¿Qué no? ¿Se acuerda qué dijo el hermano Julio que era todo esto es vanidad, vanidad de vanidad? Cuando nos dio la introducción, yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo es, hermano? Es correr tras el viento. Eso es vanidad, ¿verdad?
correr tras el viento. O sea, prácticamente dice, todo esto he visto en los días que anduve, siguiendo nada, güey, buscando nada, siguiendo el aire. O sea, sin propósito, dándole rienda suelta a todo lo que él quería. Lo que le venía a la mano, a eso le entraba el compadre. ¿Sí? Dale. Esta versión dice, todo esto he visto durante mi absurda vida. ¡Wow! Imagínate. Todo dice, mire, justo hay, ¿viste cómo dice? Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mire, en los días de mi vanidad, dice, o sea, cuando andaba buscando caracoles. O sea, cuando no andaba en nada. ¿Le ha pasado tiempos en que no ha andado en nada? Ay, hermano, mire, dice, él vio en ese tiempo, dice que él vio que al justo le va mal y al malo le va bien. Eso le pasaba, hay un salmo, el Salmo 73, usted léalo, el Salmo de Asaf. Dice Asaf que se lo voy a parafrasear un poquito de lo que me acuerdo. Dice Asaf que él comenzó a ver cómo prosperaban los impíos. Y dice, y él empezó a quejarse, decir, oye, yo en vano me he santificado, en vano me he portado bien y aquellos prosperan más que yo. Oye, se asomaba a ver al vecino y el vecino, otra troca nueva. Y el que se porta bien, no pasa su carrito, que ahí nomás se le anda quedando. Y a veces comenzamos a ver la prosperidad de los impíos. Y no, hermano, no está bien hacer eso. Nosotros dependemos de Dios. Y Él sabe hasta dónde Él nos puede dar. Y hay que gozarse, hermano, con lo poco. Mire, Pablo decía, yo sé tener abundancia. Sé vivir en escasez. Es por todo, dice, y en todo, fíjese cómo dice, estoy enseñado. ¿Cómo había aprendido Pablo eso? No porque lo había leído. A veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estamos enseñados a vivir en eso. ¿Y cómo nos vamos a enseñar a vivir en eso? Pues viviéndolo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece acostado. Sí, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece y allá en Chelán con un coco. Con tu coco. No, hermano, Pablo, porque mire, Pablo, hermano, había aprendido. ¿Por qué? El Señor lo había enseñado, porque lo había hecho pasar por el fuego, hermano, por causa del evangelio. Y Pablo había aprendido que él dependía de Dios. Nosotros ese versículo lo ocupamos como de muletilla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y medio te mueve el tapete el Señor y andas que ya no quieres ir a la iglesia. No, te enojas con el Señor como si Él tuviera la culpa. Mira, dice el verso 16, no seas, qué interesante. Este versículo me lo dijo un día un hermano, me lo dijo al revés, man. Porque, mire, nosotros debemos a subir nuestra vida a la palabra de Dios, no acomodar la palabra de Dios a mi vida. No, mi vida la debo de acomodar a la palabra de Dios. Porque a veces agarramos la Biblia y la macheteamos toda y usamos versículos para nuestra conveniencia en lugar de entender correctamente lo que dice la Biblia y acomodar mi vida a ella. Fíjense cómo dice el verso 16, dice, no seas demasiado justo. Dice, ni seas sabio en exceso. Dice, pregunta él, ¿por qué habrás de destruirte? Dice, oye, este varón me dijo un día que, ahí está, me dijo, hermano, la Biblia dice que no hay que ser ni tan, ni muy. ¿Cómo le digo yo? Sí, me dice que no hay que ser tan justo. O sea, que hay que ser medio malilla. ¿Está diciendo eso la Biblia? No. Mire, demasiado justo. O sea, ¿a qué se está refiriendo Salomón? O sea, a tu propia justicia. Porque algunos a veces quieren ser más buenos que Dios. ¿Sabía eso? Mire, a lo que Dios le llama pecado, yo no le tengo que cambiar y decir, estoy en un error. No, estás en pecado, brother. Había una pareja que yo conozco que vivían en unión libre. ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Fornicación. La Biblia dice que es fornicación. Y entonces un hermano me decía a mí, hermano, no diga eso.
diga ilícitamente. Le digo yo, nueva versión internacional. No. Sí. Dice, no diga eso, es que se oye muy feo. O sea, usted quiere ser más bueno que Dios. Llámele a las cosas por lo que son, ¿verdad? No seas demasiado justo, o sea, no te hagas daño. Dice, ni seas sabio en exceso, o sea, en cuanto a tu propia sabiduría. Pero hay gente que se cree sabia, hermano, y dice cada tontería. La sabiduría de este mundo, la Biblia, ¿cómo le llama? Dice que es animal y diabólica. No, hay que ser sabio con la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la vas a encontrar? Pues en la palabra de Dios. No la vas a encontrar yéndote a la montaña. No, bueno, no, sí. Sí, no, es que, mire, hay hermano, conozco un varón, es que le digo pues que, usted me va a decir, hermano, ¿usted a dónde se anda metiendo? Conozco un varón que ellos se van a buscar a Dios, dicen allá, a lo más alto, no, aleluya, allá en la montaña, allá se van a buscar a Dios, porque allá, dice, a estar cerca de Dios, mientras más alto, ¿qué pensamiento? O sea, está bien, pues no me lo quieras imponer a mí. Si tú crees que allá tú te pasas las de Moisés, ok, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo puedo encontrar a Dios en cualquier lado. Dios está aquí, Dios mora en nosotros. Mire, dice el verso 17, fíjate cómo dice, no hagas mucho mal, o sea, ¿sí podemos hacer poquito? Poquito. ¿Verdad? Dice, no hagas mucho mal. Dice, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Sabe que hay mucha gente que muere antes de tiempo? ¿Sabe por qué? Por brutos. Sí, por brutos. Es que, pues hay que decir la cosa. Por bruto, hermano. ¿Cuánta gente ha muerto por bruta? Mire, vi el otro día hay un video en donde está un cuate peleando con su mujer. Entonces viene otro y se mete. Y viene la mujer, donde ve que agarra al que le está pegando, la mujer se le van entre los dos. Y aquel anda armado y saca la pistola y mata al otro que se metió a defenderla. Digo yo, híjole, qué terrible, por ayudar. Murió antes de tiempo. No le tocaba, se metió en algo. Mire, a veces, hermano, hay que tener cuidado. A veces nos metemos en cosas que no debemos meternos. Sí. Hay que ser sabios. El muchacho que murió por tomarse una selfie. Es una muchacha, estaba con su hijo y se paró a la par del tren a tomarse una selfie porque ella quería salir justo cuando el tren iba pasando y el tren traía un pedazo de fierro así, y pues ella no sabía que el tren traía ese pedazo de fierro de fuera. Entonces ella se paró cuando venía el tren y se quiso tomar la foto así, y el tren le dio aquí, todo eso quedó en video y ella estaba con su niño. O sea, murió antes de tiempo. No le tocaba, murió antes de tiempo. Los que montan en toro. Ándale. Los que se suben a los toros. Hermano. ¿Mande? O en los caballos. O en los caballos salvajes. O en moto. Mire, o sea, Salomón nunca está diciendo que podemos hacer un poquito de mal, ¿verdad? No, dice, no hagas mucho mal, o sea, no seas tan malvado. Dice, ni tampoco seas bruto, o sea, insensato. Dice, ¿por qué habrás de morirte antes del tiempo? Como le digo, mire, dice el verso 18, bueno es que tomes esto. Dice, y también de aquello, dice, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Mire, bueno es que tomes esto, dice, o sea, lo del verso anterior. De no seas tan malo ni seas tan bruto. Perdón, pero aquí habemos puro varón. Eso me gusta. Que hay libertad. Dice, mire, y de aquello, o sea, lo del verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Dice, no seas demasiado justo. Y el 17, no seas tan malvado. Porque allá dice, por ser demasiado justo, andar creyéndote demasiado justo, te vas a hacer daño. Mira, hay un hermano que dice que no me vaya a malinterpretar. Dice que Dios le dijo que se metiera en un ayuno de 40 días, pero él es diabético.
¿me entiende? O sea, Dios nunca le dijo eso. O sea, ¿por qué habrás de hacerte daño, hermano? No te hagas daño. ¿Por qué habrás de hacerte daño? Mire, si usted quiere ayunar, ayune, pero hágase un chequeo médico primero. Se fue la serpiente. Haga un chequeo médico para ver si no se vaya a hacer daño. Entonces dice, bueno es que tomes esto. O sea, los versos anteriores, el 16 y el 17, y también de aquello, o sea, es mejor temer a Dios, hermano. Dice, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, dice, saldrá bien en todo. O sea, ¿sabe qué es lo mejor, hermano? Temer a Dios y salir bien en todo. Temer a Dios es respetarlo, honrarlo, obedecerlo. Eso es temer a Dios. Verso 19, mire cómo dice. La sabiduría fortalece al sabio. Dice, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. O sea, yo digo amén a eso. Mire, hay hombres con posiciones de poder que no son nada sabios. Por citarle un ejemplo, Maduro. Ahora estaba viendo un video de ese señor que tenía 2 relojes. Y dice, este reloj, dice, tengo 2 relojes. Esta es la hora de la Tierra y esta es la hora de la Luna. Dice. En la Luna ahorita es esto. O sea, es un líder de un pueblo. Hay ministros, hermano, que Dios los puso en autoridad y no hay nada de sabiduría. Aquí no es el caso, aquí hay sabiduría. Sí, mire, y si usted tiene un pastor, gloria a Dios aquí por el pastor Mauricio y el pastor Bobby, que son hombres, no porque él está aquí, son hombres que se esfuerzan, hermano, por traer el buen alimento al pueblo, y gloria a Dios por eso, y eso hay que aprovecharlo, no hay que despreciarlo, hermano. Mire, dice la escritura, he aquí vienen días, dice, en que voy a enviar a la tierra hambre, y no de pan, dice, sino de oír la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios y todo, la menospreciamos. Van a haber días, hermano, en que vamos a desear oír palabra de Dios. ¿Sabe que yo no considero que un día nos van a quitar la Biblia? Y a veces los hermanos a la vez les olvida aquí. Mejor sigamos, ¿no? Dice el verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Dice, que haga el bien y nunca peque. Este versículo está en relación con el anterior. ¿Qué decía el 19? La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Porque ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire, la sabiduría es mucho mejor que la fuerza humana. Todos necesitamos de la sabiduría, porque no hay hombres perfectos. ¿Verdad? No hay hombre perfecto. Ninguno puede decir yo no necesito nada. Salomón no está diciendo que como nadie es perfecto, entonces hay que pecar. No está diciendo eso, porque a veces dice, ay, ¿quién no peca? A veces nos escondemos detrás de eso. No está diciendo eso Salomón. No hay hombres perfectos. Mire el verso 21, dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Verso 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Verso 23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Mire, en pocas palabras, ¿sabe qué quiere decir Salomón? No andes de chismoso. No seas chismoso. Dice, cuando él anduvo prestando atención a lo que decían, entonces la sabiduría se alejó de él. ¿Por qué? Porque no es sabio andar en el chisme. No es sabio, hermano. Mire el 24. Lejos está lo que fue, dice, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? O sea, lo que fue se quedó en eso, hermano. En lo que fue. A veces, yo tengo una frase que, bueno, no es mía, a lo mejor alguien la inventó por ahí. A veces dice, si hubiera hecho, pero es que el hubiera no existe. Para mí, pues el hubiera, y es que no existe. Ya pasó. Si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho esto, no, pues si no lo hiciste, no lo hiciste. ¿Verdad? Lo que fue se quedó en eso y es historia.
Lo que se hizo quedó, y lo que no hicimos se quedó nada más en el pensamiento. Y lo desconocido, ¿para qué lo andas buscando si es desconocido? Como muchos andan buscando el eslabón perdido, ¿y para qué lo buscan si está perdido? Aquí buscando el eslabón perdido, no lo vas a hallar si está perdido. El verso 25, mira cómo dice, ya para ir casi terminando, porque quiero ser puntual. Dice, mire, me volví y fijé mi corazón, dice, para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Dice, o sea, se puso a examinar y a buscar en la sabiduría para conocer, dice, para conocer que la maldad es necedad y la locura también es necedad. Y al entender que la necedad es mala y la locura insensatez, dice, se encontró con lo siguiente, lo del verso 26. Dice, y he hallado más amarga que la muerte. Ojo a los solteros. Mire, he hallado, dice, más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mira, te lo voy a leer en una de esas versiones que hablan de las que le gusta al pastor Mauricio. Mire cómo dice, el lenguaje sencillo. Mire cómo dice, también pude darme cuenta de que una mala mujer causa más amargura que la muerte. Fíjate, dice, causa más amargura que la muerte, dice, cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Fíjate, dice, mira cómo dice, si tú obedeces a Dios, dice, te librarás de ella. Dice, pero si no lo obedeces, caerás en sus redes. No estoy profetizando, caerás en sus redes. Hágalo, hermano. Suéltala. Hermano, ¿se acuerda de José? José, el siervo Potifar. Amén. Oiga, hermano, a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo cree que habrá sido la mujer de ese magnate? Como esa, así. No, así como esta. Así una mujer, dice, más amarga que la muerte. Pero esa mujer yo me imagino que debe haber sido bonita, hermano. Y pues, imagínate las egipcias, hermano. Se bañaban con leche, hermano, para preservar la piel fresquecita. Uy, mejor no se la imagina. Imagínate. Pero José, el hombre que obedece a Dios, hermano, no, me vale que digan aquí corrió, que aquí murió. No, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Dijo José. Mejor, vélate. Mira cómo dice el verso 27. He aquí, dice que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Yo creo que Salomón, hermano, o el predicador, yo creo que él, después de darle rienda a todo lo que le vino enfrente, se sentó a meditar y a darse cuenta que no le había servido de nada. O sea, hice aquello y ¿qué obtuve de eso? Pues nada. Hice lo otro y ¿qué obtuve? Nada. Dice, mira, es aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas, dice, una por una para hallar la razón. O sea, examinando entre lo bueno y lo malo para poder comprender. Y no lo pude encontrar. Y aún lo sigue buscando, porque dice el 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, dice. Ya como dice, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. O sea, esta es una referencia a Adán antes de la caída, porque el verso 29 te lo va a decir. Dice, entre mil encontró solo a Adán antes de la caída. Dice, pero ni una mujer halló entre mil. O sea, haciendo referencia, tenía 700 concubinas, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? 300 esposas, tenía 1000. Entre esas 1000 no halló ni una buena.
¿Qué tenía? No, hermano. O sea, ninguna que a él lo llenara. Porque, ¿por qué tenía tantas? Pero necio. ¿Por qué? Porque en los días de su vanidad, o sea, cuando andaba siguiendo el aire, siguiendo el viento, o sea, nada los llenaba, nada los satisfacía. Veía una bonita y la agarraba como esposa. Y luego se daba cuenta que no le satisfacía. Porque, mira, el único lugar donde Dios encuentra todo lo que necesita es en la presencia de Dios. Allí están suplidas todas nuestras necesidades, hermano. Mira, no tienes dinero. Dice, métete con Dios. Te quitó el trabajo el Señor. Arrodíllate, ten tiempos de comunión con el Señor. Deja de llorar por lo que no tuviste, por lo que hiciste, por lo que dejaste de hacer. Busca a Dios y allí vas a encontrar refugio para tu alma, para la incertidumbre, para la necesidad, hermano. Todo, mire, todas nuestras necesidades están suplidas en la presencia de Dios. Asaf dice que casi resbalaron sus pies, pero hasta que entró a la presencia de Dios, dice, allí entendió cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de nosotros, hermano. Wow, dice el verso 29, mira, he aquí, solamente estoy hallado. Dice, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, a esta conclusión llegó el predicador. Llegó a la conclusión que la perversión del hombre, ¿sabes dónde radica? En el mismo hombre. Amén. Maranata, Cristo viene, mi hermano. Gloria a Dios. Acompáñame a orar para entregar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque hemos aprendido en esta noche, Señor, que es en ti, mi Señor, en el cual nosotros podemos encontrar consuelo para nuestra alma, podemos encontrar refrigerio para nuestras necesidades, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú en tu amor y en tu misericordia nos has alcanzado, nos has hecho libres, Señor, y nos has hecho comprender, mi Señor, que tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, mi Señor, a caminar en esta vida, Señor, con sabiduría, sabiendo y entendiendo, mi Señor, que aún aquello que para nuestros sentidos, mi Señor, aparece malo, es porque tú estás trabajando, Señor, en nosotros, en nuestra vida, para que podamos aprender cada día más, mi Señor, de que tus propósitos son buenos y tienen, mi Señor, propósitos eternos y es para nuestro bien. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y te pedimos, mi Señor, por aquellos que hoy no pudieron estar, donde quiera que se encuentre, Señor, guárdalos, bendícelos, mi Señor, y que para la próxima reunión, mi Señor, podamos estar todos aquí y estudiar tu palabra, Señor. Gracias por que tú nos permites estos tiempos, mi Señor, para que podamos aprender a conocerte más. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. A ti la gloria, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.